En este problema que se muestra en la figura, nos están solicitando la energía de deformación de toda la armadura una vez que la fuerza P está siendo aplicada. Entonces, nos estamos enfrentando a un problema de armaduras como se veía en mecánica de materiales. 1. Por ejemplo, podríamos resolver, o más bien, encontrar cuánto está cargando cada uno de estos elementos a través del método de nodos o a través del método de secciones. En esta ocasión, yo voy a utilizar el método de nodos para determinar cuánto es lo que está cargando cada uno de los elementos de la armadura y de este modo poder encontrar cuánto es la energía de deformación de todo el sistema, ya que recuerden que el elemento BC me va a generar, o más bien va a tener una energía de deformación y el elemento DC va a tener también otra energía de deformación. Es decir, Inges, hay que recordar que para encontrar la energía de deformación de todo el sistema, que le vamos a llamar energía de deformación total, tenemos primero que encontrar la energía de deformación del elemento BC y después le vamos a sumar la energía de deformación del elemento DC. Ahora bien, hay que recordar que las energías de deformación nosotros lo podemos representar siempre y cuando estemos hablando de cargas axiales. Lo podemos representar como P al cuadrado por L entre 2 veces el área y el módulo de elasticidad del material. Aquí nosotros no contamos con valores numéricos para el área ni para el módulo de elasticidad. Simplemente nos marcan el área como una A y bueno, el módulo de elasticidad ni siquiera nos lo están indicando. Eso quiere decir que nosotros vamos a dejar expresada la energía de deformación en función del área y del módulo de elasticidad. Entonces, bien, de aquí nosotros podemos conocer la L. Bueno, la L todavía no la tenemos, que es la longitud de cada elemento, pero la podríamos conocer fácilmente, ya que como pueden apreciar, pues tenemos los catetos de este triángulo y la hipotenusa es la longitud de cada uno de estos elementos. Ahora, el área, pues ya sabemos que es A, el módulo de elasticidad E, y me falta la carga. Pues esa carga es la que nosotros vamos a determinar a través del método de nodos. Por lo tanto, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre en el nodo C. Entonces aquí vamos a poner el nodo C y bien, voy a poner yo las cargas que vienen en el nodo C. Yo voy a suponer que esta carga viene en esta dirección y le voy a llamar fuerza BC. Después voy a asumir que esta carga viene en esta dirección y le voy a llamar fuerza DC. También tenemos otra carga que está actuando aquí en este nodo, que es la carga que viene vertical y que nosotros le llamamos P. Listo, chicos. Hasta aquí nosotros ya tenemos todas las cargas externas que están actuando en el nodo. Sin embargo, antes de continuar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer, ingenieros, es encontrar la longitud de estos eslabones. ¿Por qué? Porque observen, para poder descomponer estas cargas, yo voy a poner un triangulito en la parte de abajo en cada una de estas y voy a poner el valor de los catetos. Entonces, en este cateto vamos a tener que es un medio de L. En este cateto tenemos que es L. Algo similar en los catetos de arriba. Vamos a tener un medio de L. Entonces, ingenieros, pues es necesario que nosotros conozcamos el valor de esa hipotenusa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a poner primero un medio elevado al cuadrado y a eso le vamos a sumar el 1, que también debe de ir elevado al cuadrado para al final sacarle raíz cuadrada a todo eso. Esto nos va a traer como consecuencia 1.11 L. Vamos a ponerlo así como 1. Vamos a ponerlo como 1.11 L. Aquí también 1.11 y esto queda en función de L. Ahora bien, ingenieros, pues nosotros ya conocemos la hipotenusa. Entonces bien, para poder determinar estas cargas,
lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y vamos a decir que esas cargas hacia arriba son positivas, tal cual lo veíamos en estática cuando veíamos el método de nodos en armaduras. Después, pues vamos a ver qué sumatorias o qué fuerzas tenemos en Y. Primero, de acuerdo a estas cargas que yo puse, que por cierto, si alguien se pregunta por qué las estoy poniendo esta hacia arriba y esta hacia abajo, recuerden que solamente es una suposición. Como no conocemos estas cargas, nosotros podemos suponer su trayectoria. Sin embargo, no sabemos exactamente si sea correcto y lo que nos va a decir si lo es o no es el signo que obtengamos al final. Entonces, si es de esta manera, observen, yo tengo una fuerza BC que va en dirección Y positiva. Entonces, vamos a tener que es la fuerza BC, sin embargo, pues la debo de poner en la componente Y, porque esta viene en la diagonal. ¿Y cómo lo hacemos para ponerlo en la componente Y? Vemos nuestro triangulito y vamos a poner en la parte de arriba de este triangulito el lado que va en la dirección que yo deseo. En este caso es el lado que va en la dirección Y, que es 1/2 de L. Entonces voy a ponerlo como 0.5 L y en la parte de abajo voy a poner la hipotenusa, 1.11 L. Como pueden apreciar aquí, gracias a esto yo estoy ilustrando la componente en Y de la fuerza BC. Vamos a hacer algo similar con la otra carga. Vean cómo va hacia abajo y vamos a tener que entonces es negativo F de C. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a tener que es 0.5 L entre 1.11 L también. Y entonces, aquí ya estamos sacando la componente F de C en la dirección Y. Después, ¿qué vamos a tener, Inges? Pues vamos a tener que restar la P, porque como pueden apreciar, la P va hacia abajo. Y todo esto lo vamos a igualar a 0, porque nuestro elemento se encuentra en equilibrio. Tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Necesitamos una ecuación adicional para poderle dar solución y encontrar estas incógnitas. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y vamos a decir que hacia la derecha sean positivas. Entonces, ¿qué vamos a tener, Inges? Pues vamos a tener que es la fuerza en BC y esto que vamos a hacer, pues lo vamos a multiplicar, ingenieros, por la componente en X. Recuerden, es en la parte de arriba va el lado en donde yo quiero encontrar la componente, que sería este horizontal, y sería L. Y en la parte de abajo, pues sigue yendo la hipotenusa. Ahí ustedes pueden apreciar. Por cierto, si yo estoy diciendo que hacia la derecha son positivos, vean cómo BC va hacia la izquierda. Entonces, tiene que ser negativo. Ahora, por otro lado, nos pasamos a la siguiente carga, también se dirige hacia la izquierda, y vamos a tener que es la fuerza en DC, y esto lo vamos a multiplicar, ingenieros, por el cateto que va en la dirección X entre la hipotenusa. Algo más o menos así, y listo. Todo esto, Inges, es igual a 0. Entonces, presten mucha atención porque eso quiere decir que si yo despejo estas cargas, vean lo que va a pasar. Voy a decir que la fuerza BC, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser a menos la fuerza DC. ¿Por qué? Si yo paso este término hacia el otro lado, este 1.11 va a pasar multiplicando y esta longitud va a pasar dividiendo. Por lo tanto, los términos que están entre paréntesis se van a hacer un 1. Los invito a que si les queda duda, hagan el despeje y se van a dar cuenta. Entonces, hasta aquí yo ya he puesto, o más bien he encontrado una segunda ecuación. A esta ecuación le voy a llamar ecuación número 1 y a esta le vamos a llamar ecuación número 2. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es F BC que va a multiplicar ¿a qué? De hecho, sí, vamos a hacerlo así.
va a multiplicar a 0.5L entre 1.11L y listo. Después vamos a tener que es menos FBC. Pero FDC, ¿a qué es igual? Aquí no está despejado. Tenemos que pasar este signo hacia el otro lado. Y entonces FDC es igual a menos FBC. Y esto lo vamos a multiplicar por 0.5L entre 1.11L. Después vamos a tener que todo esto es menos P. Y esto al final es igual a 0. ¿Qué podemos apreciar de aquí, ingenieros? Pues muy bien. Primero, este término se va a hacer positivo y todo está en función de una sola variable. ¿Cuál es esa variable? Pues es FBC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos esta operación, vamos a tener que 2 veces FBC por este término. Eso quiere decir que tendríamos algo más o menos así, miren. Tendríamos que sería 0.90 FBC. Recuerden que aquí se están sumando. ¿Y esto a qué sería igual? Pues esta P la pasamos hacia el otro lado, es igual a P. Eso quiere decir entonces que FBC, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1 entre 0.90 y es 1.11. Es decir, vamos a tener que es 1.11P. Esta es la reacción FBC. Como yo ya conozco FBC, pues vean cómo ya también podría conocer sin ningún problema FDC. ¿Y FDC a qué va a ser igual? Pues FDC es igual a menos 1, vamos a ponerle 1.11P. Y listo. Hasta aquí yo ya conozco pues las cargas que tenemos en nuestra armadura. Era de suponerse que las cargas iban a tener algo similar, ya que si ustedes observan, la armadura es simétrica con respecto al eje horizontal. Y tiene mucha lógica que este elemento, pues como se puede apreciar, estaría a compresión, mientras que este elemento estaría a tensión. Entonces, presten mucha atención, porque eso quiere decir que al tener un signo negativo, tendríamos que verificar si nuestras suposiciones fueron correctas o no. Ahora bien, lo que vamos a hacer es encontrar la energía de deformación de todo el sistema. Recuerden que cada elemento tiene una energía de deformación. Por lo tanto, es necesario sumar la energía de deformación de todos los elementos. En este caso, yo voy a sacar primero la energía de deformación, aquí lo voy a poner, del elemento BC. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que sería la P al cuadrado y BC, ¿a qué sería igual? Pues es igual a 1.11 y esto lo multiplicamos por P y lo vamos a elevar al cuadrado. Por la longitud. La longitud de BC, ingenieros, es esta que tenemos aquí y nosotros ya sabíamos que era de 1.11, que también está en función de L. Después, esto lo vamos a dividir entre 2 veces el área por el módulo de elasticidad. Entonces, ingenieros, ¿qué quiere decir esto? Que al elevar este 1.1P al cuadrado y multiplicarlo por este 1.11, vamos a tener como resultado, por cierto, a estas multiplicaciones lo dividimos entre 2 y tendríamos como resultado lo siguiente: 0.6851. Y esto me va a quedar en función de P al cuadrado por L entre el área y el módulo de elasticidad. Ahora, de manera similar, vamos a sacar la energía de deformación, ingenieros, de el otro elemento. Para ello, pues nuevamente ponemos la carga y podemos apreciar de que, a pesar de que es negativa, pues a la hora de elevarlo al cuadrado se vuelve positiva. Después lo vamos a multiplicar por la longitud, que ya vimos que es la misma, y vamos a tener que es 2 veces AE.
ya no es necesario hacer más operaciones porque son los mismos elementos. Es decir, vamos a tener que 0.6851 que multiplica a p cuadrada por L entre A por E. Y listo. Hasta aquí ya tenemos pues la energía de deformación de ambos elementos. Observen que no importa si está a tensión o a compresión. Al final de cuentas, observen, si el elemento es homogéneo y es isotrópico, entonces la misma energía que requiere para comprimirse va a ser la misma que requiere para expandirse. Por eso, ingenieros, es que si ustedes observan, particularmente si el signo es positivo o negativo, si está a tensión o a compresión, el resultado es el mismo, siempre y cuando las propiedades sean isotrópicas. Para concluir con este problema, pues lo que tenemos que hacer es obtener la deformación total. Como quien dice, multiplicar por 2 este resultado y estaríamos teniendo una energía de deformación de 1.37 p cuadrada por L entre A por E. Y listo, Inges. Este es el resultado que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.